acá hay que leerlo de Elvio y Gago y no sé qué. Genial. Así que Bueno, después se los paso. todo, buenísimo, buenísimo. Así ya les ahorraste a los otros los pasos. Bueno, en el NU 6 está justamente la explicación de las familias, cómo se va entramando esas genealogías familiares en los libros anteriores. Bueno, vamos entonces a El cuerpo de la multitud, que es la unidad que tenemos para trabajar hoy, y que justamente se centra en tratar de abordar a la multitud como un problema literario y como un personaje, sobre todo, ¿no? Ya saben, un poco pues, vimos comentándolo, ¿no? Las lecturas para esta unidad son una selección de los capítulos, de 2 capítulos y el prefacio de, 3 capítulos, perdón, y el prefacio de Multitudes Argentinas de José María Ramos Mejía, que era en realidad un médico, ¿no? No era un escritor que no era un médico escritor, ¿no? Como en el caso de Argerich o de Sicardi, sino que se dedicaba a la ciencia, a esto es lo que quiero marcar. Y Libro extraño, ¿no? El tomo 5, Hacer la justicia, de Sicardi, ¿no? Multitudes Argentinas es de 1899, y Libro extraño, perdón, Hacia la justicia, que es el último tomo, es de 1902. Es decir, que estamos bien en el entresiglos, lo que llamamos el periodo de entresiglos, ¿no? En general le llamamos periodo entre siglos a la última década del siglo XIX y la primera del XX. A veces también lo van a escuchar nombrar como 900, por ejemplo, la literatura de 900. Y de bibliografía obligatoria tienen para leer un capítulo del libro de Pablo Anzolavere sobre literatura y anarquismo, otro capítulo de ficciones somáticas de Gabriela Nuceis, es decir, va a haber 2 capítulos, cuando ustedes se sienten a preparar el final, van a tener 2 capítulos del libro de Gabriela Nuceis. Uno que es cortito, como un fragmento de un capítulo, que es las novelas médicas, ese que habíamos comentado ¿no? en la clase sobre Argerich y Cambaceres, y este otro que trabaja puntualmente sobre Sicardi, que se llama Libro extraño, una novela darwinista, ¿no? Que ahí es donde justamente explica estas tramas. Y que vamos a retomar, si tenemos tiempo, un poquito más adelante en la clase. Y el último que tienen para leer, que también es muy bueno, es un capítulo de un libro de Oscar Terán, que se llama Vida intelectual en el Buenos Aires del fin de siglo, ¿no? Que él va recorriendo diferentes autores positivistas, cientificistas, ¿no? Bien de esa época, y uno de los autores que trabaja es Ramos Mejía. Entonces le sirve para contextualizar un poco justamente Multitudes Argentinas. Es decir que en esta unidad, que es muy corta, digamos, empieza y termina hoy, la idea justamente es seguir trabajando con esta idea de las 2 inflexiones naturalistas, ¿no? Que habíamos visto en las últimas 2 clases a raíz de los textos de Holmberg, de Argerich y de Cambaceres, ¿no? Habíamos visto que estas 2 inflexiones naturalistas, o lo que podemos llamar entre comillas, inflexiones naturalistas, ¿no? Que justamente plantean diversos diálogos entre la ciencia y la literatura a finales del siglo XIX, ¿no? Presentan 2 formas básicas de encarar esa relación. Una inflexión que piensa que la literatura debe emular a la ciencia, ¿no? Y construirse como un documento de verdad, ¿no? Probar una tesis, denunciar males sociales, al estilo de Argerich o de Cambaceres, la novela naturalista, y otra inflexión que gira alrededor de la figura de el naturalista, ¿no? En ese sentido es naturalista, que es la de, ¿no? Holmberg, la que proponía Holmberg, que en lugar de pensar la literatura como una ciencia o tratar de emular a la ciencia, por el contrario, toma la ciencia para hacer literatura, ¿no? Para pensar en la literatura los límites de la ciencia, aquello que todavía no ha podido ser probado en la ciencia o ha sido desechado por la ciencia, ¿no? Y al contrario, habíamos visto, ¿no? A diferencia de las novelas naturalistas, es una literatura que se piensa a sí misma, ¿no? Como un ejercicio lúdico, podríamos decir, ¿no? Más allá que después haga una denuncia social.
y muchas veces, como en el caso de Holberg, evidencia su propio carácter ficcional, ¿no? Hace metaliteratura. Nosotros lo que vamos a retomar hoy, sobre todo con Sicardi, ¿no? Porque en realidad Ramos Mejía no hace literatura, por más de que en algunos momentos lo parezca, ya vamos a ver, ¿no? O haya ciertas operaciones que podemos identificar como operaciones de, más que literatura, quizás imaginación crítica, ¿no? Lo que vamos a ver, especialmente en Sicardi, es como una relación con esa primera inflexión naturalista, ¿no? Con las novelas naturalistas. La saga de Sicardi es y no es, o es una novela naturalista, pero o una saga naturalista, pero muy particular. Toma muchos elementos del naturalismo soliano, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la práctica, en el desarrollo de la acción, y en el tipo de trama que plantea, se aleja bastante del modelo del naturalismo clásico, ¿no? Y básicamente lo que nos interesa trabajar en el caso de Sicardi, combinado con Ramos Mejía, ¿no? Es el surgimiento de un nuevo personaje durante este periodo, que es el de la multitud, justamente, ¿no? Esta es la gran diferencia que presenta, por ejemplo, la novela de Sicardi en relación con las novelas naturalistas anteriores, ¿no? En el teórico, que el teórico lo dio Pablo Anzolavere, y les recomiendo que les sugiero, si no lo vieron, que lo vean, porque analiza muy bien, digamos, traza un muy buen panorama, muy amplio, en relación con el personaje de la multitud, ¿no? Pablo Anzolavere justamente lo que hizo fue trazar un recorrido de la imagen de la multitud, o de la noción de la multitud como concepto de filosofía política, ¿no? Asociada al Leviatán, por ejemplo, hasta Le Bon, ¿no? Que es un científico francés muy popular a finales del siglo XIX, que retoma Ramos Mejía, digamos. Ramos Mejía todo el tiempo está, cuando escribe, está pensando en Le Bon, ¿no? En el libro de Le Bon sobre las masas. Justamente en este recorrido que van a ver que traza Pablo, parte de lo que podemos ver es como una reubicación conceptual filosófica de lo que es la multitud, ¿no? De ser justamente el resultado de un pacto social de los ciudadanos, que es como lo plantea Leviatán en la filosofía política, ¿no? La idea de que cada ciudadano cede algo de su individualidad en pos de un bien común y superior, ¿no? Que va a administrar el Estado. Se produce un corrimiento hacia el campo de la ciencia, y cuando se produce ese corrimiento hacia el campo, o sea, cuando el discurso científico toma a la multitud, esa multitud se transforma en un sujeto en sí mismo, ¿no? Un agente en sí mismo. Ya no se trata de un conjunto de individualidades, o no se trata tanto, ¿no? De un conjunto de individualidades, sino que se trata más bien de analizar ese colectivo como un todo, y eso va a ser muy central, por ejemplo, en la novela de Sicardi, ¿no? O más bien son individualidades que solo existen en tanto multitud, ¿no? Esas vidas que aparecen como parte de la multitud, solo son visibles y existen en ese sentido en tanto multitud, no permanecen en la oscuridad de la historia del anónima, digamos, de la historia y de la literatura, en tanto individualidades. Esto es lo que nos interesa trabajar en relación con la multitud en ese fin de siglo, ¿no? Y va a haber una idea muy central, que está en Le Bon, ¿no? Pero que va a trabajar con ahínco, podríamos decir, Ramos Mejía y también Sicardi, que tiene que ver con justamente esta idea de que la multitud ya no importa en tanto un colectivo de individualidades, sino justamente ese todo, ¿no? Que a su vez es un todo absolutamente maleable, ¿no? Susceptible. Son vidas, justamente vidas anónimas, que han nacido para seguir, ¿no? Para seguir a líderes, ¿no? No para pensar, no para evaluar, ni tampoco para votar, digamos. Parte de los debates políticos que hay en ese momento, en la Argentina de fines del siglo, es el debate del voto, como vamos a ver ahora inmediatamente, ¿no?
Por eso es tan importante la idea de la imagen de la multitud y qué representa esa multitud, ¿no? Ya no el conjunto de individualidades, sino un todo en sí mismo. Esta cuestión, justamente les decía, es, digamos, si bien es un tema que va a recorrer todo el siglo XIX, esperen que yo bajé la persiana y ahora no veo nada. Ahí está. Es un tema que va a recorrer todo el siglo XIX, ¿no? En la Argentina particularmente se vuelve un tópico, un motivo importante a finales del siglo XIX, en este periodo entre siglos, ¿no? 1890, 1910, porque el propio, digamos, el propio contexto político abre una serie de, propio contexto político y económico, abre una serie de temas nuevos, de conflictos nuevos y de demandas nuevas que van a apuntar en este sentido, hacia, ¿no?, al problema de la multitud, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada, cuando estábamos hablando de Holmberg, que la década del 90, 1890, abre, de hecho, el año 1890, ¿no?, abre con la primera crisis económico-política argentina, del periodo moderno, digamos, de la periodo de consolidación nacional, ¿no? Después de la batalla de Caseros, de toda esta sucesión de presidencias en las que, si bien hubo guerras, ¿no?, hacia afuera, ¿no?, hubo guerras, la guerra del Paraguay, la conquista del desierto, bueno, en realidad, la conquista del desierto, finales de los 70, se fue consolidando ese Estado que entre 1880 y 1890 se piensa como un Estado modernizador, ¿no?, que se hace cargo de sus ciudadanos, que impulsa políticas que funcionan digamos, en términos de crecimiento económico, ¿no? Toda esa idea de progreso asociada al liberalismo, que se desarrolla a lo largo de la década de 1890, entra en crisis, a lo largo de la década de 1880, entra en crisis con el crack de la bolsa de 1890, ¿no? La caída del gobierno de Juárez Celman, nada menos que el cuñado de Roca, y poco después la Revolución del Parque, que es como el primer hito político de la Unión Cívica Radical, que justamente lo que va a hacer la Unión Cívica Radical va a ser el primer movimiento que gane fuerza para oponerse al PAN, al Partido Autonomista Nacional, que demanda, digamos, sus denuncias son la corrupción política, y lo que demanda para solucionar esa corrupción es, y la oligarquía, ¿no?, lo que demanda para resolver ese conflicto es el voto, ¿no? Un voto universal, secreto y obligatorio, porque justamente es a través del voto que se puede concretar el fraude electoral, ¿no?, que es lo que permite que el PAN siga en el poder. Entonces, como les decía, a partir del 90 se desencadenan una serie de problemas que se van a discutir desde finales del siglo XIX, desde esa década de 1890, hasta las primeras décadas del siglo XX. Por eso hablamos de entre siglos, ¿no? Entonces, por un lado va a aparecer la cuestión obrera, ¿no?, que es justamente el resultado de esas políticas inmigratorias que el gobierno argentino había impulsado durante décadas, pero que sobre todo en los 80 habían empezado a ser muy agresivas, ¿no? Eso lo comentó mucho Alejandra Laera en el teórico, cómo la ciudad de Buenos Aires y Rosario, digamos, los centros portuarios cambian mucho, muy rápido, y que esto en gran medida tiene que ver con un afluente sumamente masivo de inmigrantes europeos que se instalan en la Argentina. Entonces, por un lado, aparece la cuestión, la cuestión inmigrante y la preocupación en torno a lo nacional. ¿Cómo hacer para, ¿no?, justamente incorporar, asimilar a estos inmigrantes a la Argentina? Se sienten invadidos los criollos en relación con la inmigración de ultramar. La otra cuestión que aparece muy fuerte es, en este periodo como de crisis y reorganización, es la cuestión obrera. ¿Por qué? Porque parte de la expansión del modelo agroexportador, que es lo que básicamente se organiza durante la década del 80,
deriva en una incipiente industrialización que hace que, por ejemplo, emerja la figura del obrero, ¿no? Se visibilice esa figura. Pero no solo se visibilice, sino que empiezan a aparecer muchos planteos en torno a la necesidad de legislación laboral, porque piensen que eso todavía también estaba muy en ascuas, ¿no? Junto con el desarrollo industrial también empiezan a aparecer las primeras demandas obreras, las primeras manifestaciones, ¿no? La necesidad de reglamentar ese trabajo. Menciono todas estas cuestiones porque después las van a ver que aparecen en los textos que van a leer tanto de Ramos Mejía como de Sicardi. La otra cuestión que va a ser central en este periodo es la cuestión política, como les mencionaba, la demanda del voto. Y la aparición de nuevos actores sociales en relación con esa demanda, ¿no? Por un lado está la UCR, y por el otro lado aparece el Partido Socialista, en 1896 se funda, y por el otro lado aparece el movimiento anarquista, que no tiene una identificación partidaria, ¿no? Sino que es más bien un movimiento de un montón de colectivos que sobre todo tiene mucha importancia en el caso de la Argentina en el movimiento obrero, ¿no? En las bases obreras, en la organización obrera. Y el último tema, diría yo, porque también me parece que es toda una punta para analizar en Sicardi, es la cuestión femenina / feminista, porque el tema de las mujeres, si bien no es la preocupación central en estos textos, sí es un tema que ronda todas estas, digamos, aparece en clara, ¿no? Pensemos en la bolsa de huesos, es un tema que empieza a aparecer en la agenda política, social de estos años, y también que empieza a aparecer en la literatura, ¿no? Piensen que estas décadas de entre siglos es un momento en el que se empiezan a ver de nuevo los resultados de los planes de alfabetización. Piensen que en la década del 80 recién se vota la ley de educación común, hay todo que se está acompañado de toda una batería de políticas en torno a la fundación de escuelas, de bibliotecas y una política para atraer maestras, ¿no? De Estados Unidos sobre todo. Entonces, están por un lado los planes de alfabetización, y por otro lado, que permiten a las mujeres, esto que quería llegar, que permiten a las mujeres, ¿no? Acceder a nuevos trabajos, porque las mujeres empiezan a ser alfabetizadas masivamente, ya no son solo las mujeres de la élite que acceden a la alfabetización, ¿no? Esto es parte de las políticas que se desarrollan también durante estos años en la Argentina. Y esta idea de la mujer que debe trabajar, que se ve forzada a trabajar, que quiere trabajar, digamos, empiezan a aparecer como estos perfiles, está acompañada también por un fenómeno global, que es el sufragismo, digamos, el periodo entre siglos es lo que se llama la primera ola feminista, ¿no? No sé si lo escucharon, el feminismo en general se organiza históricamente por olas. La primera ola feminista, si bien hay muchos movimientos previos, ¿no? y experiencias previas de reivindicación feminista en diferentes lugares de Europa y de Estados Unidos sobre todo, a lo largo del siglo XIX, es en la última década del siglo XIX y en la primera del XX cuando el movimiento feminista empieza a ganar realmente volumen, ¿no? Volumen, hablamos de multitudes, y se organiza alrededor de la idea del voto, de hecho, ¿no? Por eso también marcaba lo del voto antes. En el caso argentino también va a ser un momento de organización, de activismo feminista, ¿no? Que vamos a retomar la clase que viene, cuando veamos a Elflein y a Storni, y que nos interesa en el sentido de que organiza toda una agenda en relación con las demandas sociales particularmente, que afectan particularmente a las mujeres, ¿no? La patria potestad de los hijos, el derecho a la herencia, el derecho a trabajar, el derecho a la educación superior, por ejemplo, y también el voto, ¿no? El divorcio, esa es como sería la agenda feminista, que a veces se entrecruza con las otras agendas y a veces no. Hice todo este punteo panorámico de los problemas que atraviesan como el campo cultural argentino de esas décadas, porque justamente en la Argentina podríamos pensar que todas estas cuestiones, sobre todo las tres primeras, aparecen de manera entrecruzada.
¿no? Muy unida, ¿no? La cuestión inmigrante, la cuestión obrera y la cuestión política. Esas tres cuestiones aparecen sumamente unidas en el debate político-cultural de esas épocas, ya que justamente los inmigrantes que llegan a Argentina, digamos, una parte importante de esos inmigrantes se convierten en la fuerza obrera, y a su vez, ¿no? Esta incipiente fuerza obrera, y a su vez son muchos de ellos inmigrantes que vienen con una formación política de, digamos, la política moderna europea, entre comillas, ¿no? Que está vinculada con movimientos como el anarquismo, el socialismo, el comunismo, ¿no? Piensen que esos movimientos tienen sus raíces en Europa. Nosotros pensábamos la política en otros términos en ese momento, partidariamente por lo menos, ¿no? Hago toda esta aclaración porque justamente la idea, la figura del delincuente anarquista, que es la que trabajó Pablo en Teóricos, que aparece a partir de la figura de Germán en Sicardi, es algo justamente busca trabajar literariamente y estereotipar una figura que tiene que ver con el activismo obrero y con el anarquismo, ¿no? Y con la inmigración. En el caso de Germán es un argentino de segunda generación de inmigrantes, ¿no? Pero está asociada a esa mezcla de cuestiones. Y por otro lado, también marcaba todas estas cuestiones, estas cuatro cuestiones, porque en las cuatro cuestiones, la cuestión de la multitud, el problema de la multitud es central, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones no serían cuestiones para la coyuntura de ese tiempo si no hubiesen sido masivas. Ese es parte del problema, ¿no? Que ronda estas discusiones. Las masas, es un momento en el que las masas empiezan a ser un actor fundamental, ¿no? Que es necesario incorporar en los procesos políticos de alguna manera, porque para evitar justamente salidas revolucionarias, evitar la huelga, evitar la manifestación en la calle, evitar eventualmente la revolución. Esto es parte de, ¿no? Lo que está, por ejemplo, en el panorama de Ramos Mejía cuando está escribiendo Multitudes Argentinas, o lo que está en el panorama de Sicardi, ¿no? La idea de encontrar una salida para que no explote todo, ¿no? Para que no se produzca un avance intempestivo de las masas, de las multitudes. En este sentido, pensando un poco en lo que habíamos visto en relación con Cambaceres y con Argerich, ¿no? En el caso de Ramos Mejía y de Sicardi, la advertencia en relación con los inmigrantes, el problema inmigrante, el problema obrero, la cuestión social, ¿no? Ya no va a ser en torno a un inmigrante, ¿no? Piensen en la historia de Genaro en La Sangre. Es un inmigrante, que puede representar a todos los inmigrantes, ¿no? Pero el recorrido es de un inmigrante, que asciende socialmente, sino que la advertencia pasa por lo que pueden hacer muchos, ¿no? Cuando se organizan. Esa es parte de la advertencia de estos textos, ¿no? Y por eso es tan central la multitud como personaje. Y ahí me parece que les viene muy bien, o les va a organizar mucho, el artículo de Alejandra Laera, ¿no? Sobre las contaminaciones, ¿no? Sobre esta idea que ella plantea de un giro ecológico de la novela naturalista entre las novelas de los 80 y las novelas de 90, digamos, del entresiglos, ¿no? Ella usa la figura del contagio a la contaminación, ¿no? Para dar cuenta de este giro ecológico, dice ella. Y justamente habla de contagio, piensa en el contagio como, ¿no? Una especie de una idea más cercana al cuerpo a cuerpo, y la contaminación como un factor que se dispersa en los ambientes, ¿no? Y que es medio incontenible. Me perdí. Justamente porque esa idea, ¿no? De contagio y contaminación se puede rastrear muy bien contraponiendo, por ejemplo, en La Sangre y Hacia la Justicia, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en La Sangre, ¿no? Decía, es la historia de un inmigrante, el advenedizo, ¿no? Y la advertencia consiste en lo que puede hacer ese inmigrante
cuando se funden diferentes colectivos, ¿no? Genaro va pasando por diferentes colectivos a lo largo de su vida, ¿no? Desde esos niños miserables que se confunden, que imitan las poses de sus padres, ¿no? Abyectos, las poses sexuales abyectas de sus padres, ¿no? Entre sí, hasta pasando por el colegio, la escuela, pasando por los amigos del billar y del bar, hasta poder codearse con las mujeres de la élite, ¿no? A través del club, por ejemplo. Es decir, que lo colectivo funciona como telón de fondo para el ascenso social de un personaje. Y esa es la advertencia, ¿no? Cómo se puede disimular, cómo puede disimular el inmigrante, ¿no? Su propia diferencia. Mientras quien hacia la justicia, ¿no? El eje, por el contrario, va a ser la multitud. Todo el tiempo lo que vamos a ver en la novela son masas de personas moviéndose, y en todo caso la relación de esos diferentes grupos, colectivos de personas, con un líder, con diferentes líderes que representan diferentes valores y diferentes ideales, ¿no? El peligro es la masa misma, esto es lo que quiero decir, la multitud misma, que avanza, ¿no? De hecho, una de las primeras escenas de la novela es la inundación, y la inundación, el modo en que se narra la inundación en realidad es cómo avanzan las multitudes de pobres sobre la ciudad. Por eso, ¿no? Del contagio a la contaminación, la idea de que cuando una multitud ocupa la ciudad, contamina, lleva todas sus enfermedades, su detrito, ¿no? Que es como una palabra preferida de Sicardi, a la ciudad, la contamina, ¿no? Ahí está la idea, el giro ecológico, ¿no? Y en este punto, la multitud, digamos, el problema va a ser, o la parte del problema que va a advertir Sicardi es cómo hacer para que la multitud no vire al anarquismo, ¿no? Y, digamos, desencadene una revolución. ¿Cómo hacer para reformar a la multitud, en todo caso, ¿no? Para que se quede donde está. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que si en Argerich y en Cambaceres la advertencia gira alrededor del contagio que puede producir un inmigrante si se mezcla con la raza criolla, en el caso de Sicardi, el conflicto no es tanto el ascenso social, no es el advenedizo, ¿no? Que es la figura de Genaro, el ser y el parecer, ¿no? Sino que el conflicto es el avance de las masas, y como ese avance todo lo contamina, ¿no? Ya no es un cuerpo a cuerpo, sino que está en el aire, en la calle, en el ambiente, ¿no? Y especialmente si el cuerpo social se gangrena, otra imagen que va a aparecer, una metáfora que aparece a lo largo de toda la novela, por influencia del anarquismo, ¿no? Ahí hay que cortar de cuajo, hay que amputar, ¿no? La gangrena, como trabajó Pablo en el teórico, es la gran metáfora enfermiza, ¿no? Para identificar el anarquismo con algo enfermizo. Entonces, esto en relación con como la presentación general, que ya se nos fue una hora de práctico. Vamos a ver cómo avanzamos. Vamos entonces a los textos, a Ramos Mejía y a Sicardi, a ver qué llegamos a trabajar. Lo primero que yo lo comenté antes, pero que es importante tener en cuenta cuando abordemos el texto de Ramos Mejía, es que es un texto que no se piensa a sí mismo como literatura, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, sino que Multitudes Argentinas es un ensayo que se piensa a sí mismo como científico, ¿no? Como un ensayo científico, es decir, que hay una pretensión de probar una verdad objetiva y científica, demostrable, ¿no? Sigue los pasos del método científico, esto es lo que quiero marcar, ¿no? Ya no es la novela naturalista, sino que pertenece a otro género, y a otro campo del conocimiento. Y lo que se va a proponer, Ramos Mejía tomando como modelo el positivismo spenceriano, ahora vamos a ver un poco de qué va esto, es repensar la importancia de la multitud en la historia argentina. Él lo que dice es,
las multitudes han estado a lo largo de toda la historia, pero la historia, el discurso historiográfico, no lo dice así, pero no, como es una historia de grandes héroes, la ha mantenido en la oscuridad. Entonces lo que se propone hacer este ensayo es visibilizarla, ¿no? Mostrar cómo ha sido un factor central, un agente, dice Ramos Mejía, central a lo largo de la historia argentina, en este caso, ¿no? Y él va a dar dos definiciones de las multitudes en el prefacio, que me interesa que las vean para tratar de pensar qué es lo que está haciendo este hombre en relación con las multitudes, ¿no? Entonces da estas dos primeras definiciones en el prefacio Ramos Mejía, ¿no? Por un lado dice que son fuerzas ciegas que discurren en las entrañas de la sociedad y que cumplen su destino sin odios ni cariños, por un lado, ¿no? Y por otro lado las define como agente de remotos beneficios en la economía de este organismo, que no por ser social o político deja de tener, como todos, una fisiología, en la que los agentes tóxicos que guardan en su seno, si bien producen acciones nocivas, dejan a veces detrás un beneficio que se aprecia más tarde, ¿no? Hay puntos a favor y en contra hay beneficios positivos y negativos, ¿no? Entonces, a partir de estas dos primeras definiciones que él da, ¿cómo caracterizarían ustedes el discurso de Ramos Mejía para definir a las multitudes, ¿no? A partir de estas dos fragmentitos breves, ¿qué les parece? ¿Qué usa él? Bueno, ¿qué discurso utiliza para definir a estas multitudes? Pareciera ser médico el discurso, ¿o no? ¿Por qué? No, por esto de... ahí se me fue, perdón, pero había algo tóxico. Es como que lo tenía enfrente. Tóxicos. Digo, como que lo pensé como un cuerpo, ¿no? Como que pareciera ser como anatómico el análisis. No sé, capaz hay otra cosa. Lo pensaste como un cuerpo porque en un momento dice, tienen una fisiología, ¿no? Eso, ahí va, por ahí. Sí, exactamente. Ahí hay un paradigma médico-científico, ¿no? Muy fuerte. Pero después hay otra cosa, ¿no? Bueno, esperen, un momento. Hay otra cosa en la primera cita, por eso me interesaban esas dos citas, ¿no? Cuando dice fuerzas ciegas que discurren en las entrañas de la sociedad. Ahí no hay paradigma científico operando, me parece a mí, o hay otra cosa que está pasando. Entonces, a mí me interesan estas dos primeras definiciones que están en el prefacio, por un lado porque ya de por sí en estas dos primeras definiciones se va a decir algo central sobre las multitudes, que tiene que ver con su importancia insoslayable, digamos, son agentes de acciones, ¿no? Tienen la responsabilidad del desarrollo de la historia, y por otro lado son maleables, que es algo que justamente va a ser central para pensar en la multitud y el lugar que tienen que tener en la sociedad, ¿no? No tienen voluntad propia. Esto es lo que les decía, ¿no? El pasaje de el conjunto de individualidades a ser un personaje en sí mismo, un todo en sí mismo. Y justamente para dar cuenta de esta importancia y esta maleabilidad, ¿no? Lo que aparece, me parece a mí, es justamente una cierta dualidad discursiva muy propia del discurso cientificista finisecular, ¿no? Porque por un lado aparece el tono positivista, centrado en la comparación de la sociedad con un organismo. Ahí está el modelo spenceriano actuando muy activamente, ¿no? Ahí el artículo que les puede venir muy bien para ver cómo funciona el positivismo en Ramos Mejía es el artículo de Terán, el capítulo en realidad de Terán de su libro sobre los positivistas argentinos, ¿no? En el que Terán señala que el positivismo spenceriano, ¿no? Toma como modelo la biología para pensar los objetos de estudio como fenómenos experimentables a través de los sentidos, dice Terán, ¿no? Es decir, que el positivismo va a dejar afuera todo lo que tenga que ver con la ética, la moral, y digamos, todo aquello que no se pueda justamente probar en tanto a través de una experiencia, de un experimento.
Y por otro lado, la otra cuestión central del positivismo spenceriano tiene que ver con analizar los fenómenos en función de reglas inmutables, ¿no? La idea de que los organismos siempre se mueven por reglas inmutables, ¿no? Y esto es lo que aparece en eso que mencionaba Pierre, ¿no? En relación con el discurso médico, en relación con la masa, ¿no? La masa se convierte, la multitud, perdón, entonces se convierte en un agente, ¿no? Ya no es un conjunto de individualidades, es un agente en sí mismo, que tiene una fisiología y que es tóxico, ¿no? Es tóxico para con el resto de los elementos, digamos, los otros elementos de ese organismo, de ese cuerpo más amplio que es la nación, ¿no? Eso es parte de lo que está, el imaginario que está trabajando Ramos Mejía. Ahora bien, en esta cuestión, ¿no? del paradigma cientificista, las reglas, las leyes inmutables, ¿no? Y la percepción o la definición de la multitud como algo tóxico, hay un nudo ideológico central en Ramos Mejía que tiene que ver, y en Sicardi, ¿no? Que tiene que ver con que aquel sujeto que ellos definen como un agente contaminante, ¿no? Que es la multitud, al mismo tiempo se toma, digamos, al mismo tiempo es tomado como protagonista por escritores que defienden las políticas inmigratorias. Entonces eso va a ser todo un problema. ¿Cómo decir al mismo tiempo que la multitud, ¿no? Es un agente tóxico y al mismo tiempo se debe promover la inmigración para formar a Argentina del futuro, ¿no? Esto va a ser todo un problema que ronde multitudes argentinas y que también ronde Sicardi, por eso lo menciono, ¿no? Profe, por lo de las políticas inmigratorias, en las sombras del epígrafe, ¿podría estar resonando Sarmiento o ya me tomé un bondi que no me va a dejar en ningún lado? No, de hecho, cuando lo leas, el capítulo sobre las multitudes durante el rosismo es para mí una relectura en clave positivista de Facundo, de hecho, ¿no? O sea, pensado como otro repertorio lingüístico, pero tiene ideas muy parecidas, sí. Y él, de hecho, lo menciona directamente a Sarmiento, varias veces. Okay. Sí. Pero marco esta cuestión de la posibilidad de transformación porque es algo que, digo, piensen esto, Ramos Mejía está pensando en estas leyes inmutables de la biología aplicadas, ¿no? Aplicadas a el campo social, ¿no? Es un momento en el que las ciencias sociales están en formación. Entonces habla de psicología social, también puede ser pensado como sociología, ¿no? Filosofía política, están como constituyendo esos campos. Él toma el modelo de la biología, piensa en leyes inmutables, pero al mismo tiempo está pensando en un país que está en transformación y que él mismo apoya esa transformación. Entonces, ahí es como se van a ir reacomodando estos autores en relación con esas ideas, ¿no? Parte de lo que van a ver que pasa es, bueno, parte de quienes van a tener un rol fundamental para resolver ese tipo de conflictos o ese tipo de nudo, es la figura del líder, ¿no? Del caudillo, ¿no? De los líderes positivos y los líderes negativos, que pueden llevar a las masas hacia el progreso o pueden llevarlas hacia la gangrena anarquista, ¿no? Hacia la revolución social y nada, eso, el mal. Entonces, para tener en cuenta esto, por un lado, en relación con la presentación y el tono general del ensayo de Ramos Mejía. También habría que, bueno, también agrego, no sé cómo, sí, estoy bien, también agrego, ¿no? Acá que uno de los factores centrales de análisis de esa multitud va a ser la raza. Ahora vamos a ver un poquito más extensamente este tema. Justamente, y la mezcla de razas, como lo que surge de la combinatoria de esa mezcla de razas, ¿no? Que es producto en parte de la inmigración, ¿no? Por eso lo menciono, ¿no? Y acá me parece sí importante aclarar que
tanto en el caso de Ramos Mejía como en el caso de Sicardi, de nuevo, lo que se promueve es la inmigración. Entonces, en todo caso, ellos ven un montón de problemas en esa promoción, pero la salida no es racista en el sentido de que no se propone la exterminación, digamos. Lo que siempre se está proponiendo es la posibilidad de que esa raza argentina, ¿no? La raza empieza a ser como una categoría central en estos ensayos, la raza argentina va a ser la raza del futuro, ¿no? Y lo que está en disputa en todo caso es cómo se consolida esa raza. Pero siempre se defiende la mezcla, ¿no? Que esto es importante para tener en cuenta pensando en, no sé, todas las derivaciones de la teoría positivista racista, ¿no? Que deriva eventualmente en el nazismo, ¿no? Ahí el que siempre marca esta diferencia entre racismo y racialismo, que es lo que trabajarían estas ficciones y estos ensayos, es Carlos Altamirano, que siempre marca esta diferencia entre racismo y racialismo. Y más allá de que ustedes van a notar que, que la postulación sea hacia el futuro, ¿no? Hacia la fusión de las razas hacia el futuro, no implica que no sean recontra prejuiciosos y estereotipados en su caracterización de las razas. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? También. Que no sean nazis no implica tampoco que, digamos, sean inclusives. Eso es lo que quiero decir. Para decirlo así en criollo. No, es tremendo, o sea, la raza siempre va a imponer una serie de determinismos que a nosotros, que estamos en el post de todo eso, nos suenan tremendos. Eso siempre va a pasar, ¿no? Con este tipo de trabajos y este tipo de paradigmas. Y por otro lado, les marcaba esta primera, ¿no? Esta cita de, ¿no? de las fuerzas ciegas que discurren en las entrañas de la sociedad y que cumplen su destino sin odios ni cariños, como esa, ¿no? Esa cosa medio ominosa, de ese tono ominoso, porque eso va a ser parte también del discurso de estos positivistas finiseculares, ¿no? Hay en la escritura ensayística algo que excede a la objetividad o a la pretensión de objetividad científica, y que por ahí en gran medida pasa, ¿no? La cristalización de ese como repertorio de imágenes que tenemos sobre las multitudes, de hecho al día de hoy, ¿no? De Ramos Mejía. Él habla, ¿no? De las entrañas de la sociedad, de fuerzas ciegas, y eso no tiene que ver necesariamente, esto es lo que quiero marcar, ¿no? Esto no pertenece al repertorio del discurso científico, ¿no? Sino que pertenece a otro repertorio, que está involucrado y puesto en todo caso al servicio de probar una tesis científica. Y esto, digamos, y además, ¿no? Es un repertorio que incorpora todo aquello que supuestamente deja fuera el positivismo. Yo les había dicho que Terán dice que el positivismo de Spencer, ¿no? Deja fuera todo lo que no sea comprobable a través de un experimento, ¿no? Tiene que ser un fenómeno comprobable, demostrable. Y por eso queda fuera lo ético, la moral, pero también queda fuera, por ejemplo, el espíritu, lo telúrico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el espiritualismo. Entonces, todo este repertorio descriptivo también sirve para reponer todo ese imaginario que supuestamente el positivismo deja fuera y sin embargo está todo el tiempo presente en estos textos, ¿no? No solo en Ramos Mejía, en Bunge, si alguien leyó Nuestra América de Bunge, por ejemplo, también aparece. Es como que ellos todo el tiempo están defendiendo un discurso positivista, objetivo, científico, que sin embargo en la escritura se plasma de una forma que apela a otro repertorio, y en ese repertorio se habla todo el tiempo de el alma de los pueblos, el espíritu, las entrañas, las sombras, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, que cuando hablamos de cientificismo y de positivismo, siempre va a estar atravesado, no existe la objetividad de por sí, pero aparte, ni siquiera existe la pretensión de objetividad en el sentido de que el propio ensayo, ¿no? Mezcla otros repertorios que obligan siempre a pensar más allá de la ciencia, y que en algún punto es lo que nos interesa a nosotros, en términos discursivos, ¿no? Pensar, bueno,
cómo él está transformando a la multitud en un personaje. Esperen que tengo acá algunas, en el chat unas... Sí, claro, bueno, acá Melina dice, pero ese racialismo es terriblemente racista y excluyente del originario, lo indígena, lo latinoamericano. Claro, era lo que decía, digamos. Que sea racialismo no quiere decir que no haya un montón de estereotipos, que no sea racista, ¿no? Sino que la diferencia en todo caso es cómo se usa esa categoría de raza, ¿no? Para hacia el futuro, cómo se piensa la identidad nacional en ese sentido. Bien. Bueno, y también me parece importante marcar esta cuestión de, ¿no?, el protagonismo en este repertorio lingüístico, ¿no?, del mundo telúrico, lo primitivo, el espiritualismo, porque por un lado lo conecta, es algo que conecta, un punto que conecta a Ramos Mejía con Sicardi, digamos, con la literatura. Sicardi todo el tiempo va a estar hablando de, ¿no?, las fuerzas telúricas que se mueven en estas masas marginadas, ¿no? Pero también porque recuerda a otro autor que mencionamos la clase pasada, en otro contexto, ¿no?, que es Lugones, que es otro autor que está escribiendo, ¿no? Nosotros no lo trabajamos en esta cursada, ¿no?, pero sí es alguien que está participando de ese mismo campo de ideas, ¿no?, de ese clima de época, eso es lo que quiero marcar, ¿no? De hecho, Las Fuerzas Extrañas, que es un libro sobre, ¿no?, fantasías científicas, es de 1906, o sea, bien periodo de entre siglos. Y en este punto lo que quería también señalar es que esta es la gran diferencia entre Lugones y Holmberg, ¿no?, que es alguien que también trabaja fantasía científica. Que en Lugones aparece muy fuertemente esta idea de lo primitivo, el espiritualismo, lo telúrico, ¿no? Y un tono ominoso siempre, ¿no? Muy serio, muy ominoso sobre lo que puede suceder, a diferencia de Holmberg, que siempre marca la distancia a través de la ironía, ¿no? Y, digamos, el ejercicio metatextual. Entonces, por eso, digamos, para pensar cómo piensan ellos mismos la literatura, ¿no? Lugones la piensa como algo muy serio, a diferencia de Holmberg, que siempre es algo mucho más lúdico, ¿no? Más allá de que haya denuncias en Holmberg también. Y como para Lugones, ahí sí menciono solo al pasar el libro de Soledad Kereilac, que justamente trabaja sobre Lugones, Quiroga, ¿no?, y que trabaja en la cuestión de la relación entre la literatura y la ciencia, ¿no? Se llama Cuando la ciencia despertaba fantasías. Si les interesa como esa línea que ya sale del programa. Entonces, podríamos pensar que Ramos Mejía se va a mover en el discurso de él se va a mover en ese vaivén, ¿no?, entre lo científico y esta especie de ciencia social en formación, y el espiritualismo, ¿no?, el repertorio espiritualista de la época. Entonces, ¿qué nos van a contar los capítulos que tenemos seleccionados? Es lo que, como les había dicho, ¿no?, él va a hacer como un recorrido por la historia. Me voy a quedar sin tiempo, ya estoy viendo el reloj y me quiero meter. Bueno, él va justamente a trazar un recorrido por la historia, ¿no?, tratando de ubicar, de contar la historia desde el lugar de las multitudes argentinas, el papel de la plebe, ¿no?, en los tiempos de la conquista, en los tiempos rosistas y también en la modernidad, ¿no? Para esto, lo primero que va a hacer es, va a escribir un capítulo muy cortito, que lo tienen en la selección, que va a tratar de definir a la multitud. Va a tratar de definir qué entiende por multitud. Y en esa definición va a como distinguir tres factores, tres aspectos, ¿no? La multitud en sí, los hombres que proceden de esa multitud, que sería este conjunto de individualidades que quedan muy desdibujados, y los dominadores de la multitud, lo que él llama los meners, por ejemplo, que él toma del texto de Le Bon, ¿no? Que a él le interesa particularmente esa figura porque a él le interesa el rosismo, y va a identificar la figura de los dominadores de la multitud con los caudillos, ¿no? Por eso. Tiene que ver estos tres factores, estos tres aspectos que él
distingue. Y en ese primer capítulo, a mí me interesa, me parece que puede ser interesante para ustedes, ver que una serie de operaciones que él va a ir proponiendo para justamente caracterizar a esta multitud, o para eso, escribir sobre la multitud, ¿no? La primera va a ser la generalización. Decir, por ejemplo, ¿no? La multitud implica la abdicación de la personalidad consciente, ¿no? Inmediatamente, lo primero que él va a decir sobre la multitud es que quien integra una multitud no tiene voluntad propia, es maleable. Y enseguida va a ir de la generalización, digo, pensando en el método científico, ¿no? De la generalización va a ir a la prueba. ¿Cuál va a ser la prueba? En el discurso social, las fotos. Entonces él dice, si uno ve una foto de una multitud, va a ver, cosa que es incomprobable por otro lado, ¿no? Nosotros lo vemos desde hoy, pero para él le parece un hecho científico. Digo, a mí me parece notable cómo él busca, ¿no? Él está tratando de replicar todo el tiempo el método científico, entonces trata de buscar instancias discursivas que lo puedan reproducir, ¿no? Entonces dice, la foto de la multitud, uno observa que ante un mismo hecho, todas las caras, todos los músculos de las caras de todas las personas que integran esa multitud reaccionan igual, cosa que me parece alucinante, ¿no? Como imagen. Entonces, trata de mostrar justamente los rostros, ¿no? Lo visible, ir a la prueba. Y inmediatamente después va a ir a algo que él señala como algo del orden de lo inexplicable. Dice, hay algo que une a todas esas personas, a todas esas vidas, todos esos cuerpos, ¿no? Por una afinidad misteriosa, ¿no? Por eso le señalaba el vaivén entre lo científico comprobable y las fuerzas extrañas, ¿no? Cómo todo el tiempo se da y se tensiona en el texto. Y en la última parte de este capítulo aparece otra noción que es central para pensar qué hace con las multitudes Ramos Mejía y por qué le interesa, ¿no? Que tiene que ver con la medicalización, ¿no? Una vez que las define como esto, ¿no? Personas que no tienen voluntad propia, unidas por algo inexplicable, lo siguiente que va a hacer es establecer un diagnóstico, ¿no? En el que las medicaliza. A ver, esperen que acá tengo una... Ahí, bueno, Melina agrega, se repiten en textos como La raza cósmica. Claro, participan de como todo este ideario de finisecular y del 900 y las primeras décadas del 20. Dice Ramos Mejía, ¿no? Dice, está hablando de las multitudes, ¿no? Constituyen los principales núcleos, ¿quiénes integran la multitud? Está diciendo, ¿no? Está refiriéndose a eso. Entonces dice, constituyen los principales núcleos de la multitud los sensitivos, los neuróticos, los individuos cuyos nervios solo necesitan que la sensación les roce apenas la superficie, para vibrar en un prolongado gemido de dolor o la vigorosa impulsividad que es la característica de todas las muchedumbres. Por eso, ellas son imprescindibles y veleidosas como las mujeres apasionadas, puro inconsciente, fogosas pero llenas de luz fugaz, amantes ante todo de la sensación violenta, del color vivo de la música ruidosa, del hombre bello y de las grandes estaturas, porque la multitud es sensual, arrebatada y llena de lujuria para el placer de los sentidos. No raciocina, siente, ¿no? Dice Ramos Mejía. De nuevo, aparece todo un imaginario que no tiene que ver con lo científico, ¿no? En esta caracterización. Pero por otro lado, lo que me interesa es que esa medicalización asocia la sensibilidad extrema, ¿no? Con la neurosis, por un lado, y con dos elementos nuevos que aparecen en la argumentación. La sexualización, por un lado, ¿no? La neurosis en este periodo siempre va a estar asociada a la sexualidad, como veíamos en el caso de Clara la semana pasada, y la feminización, ¿no? Estos tres elementos tienden a ir de la mano en este periodo de entre siglos, ¿no? Y tienen que ver justamente con la construcción del estereotipo. Es decir, que todo lo que tenga que ver con el otro en este periodo va a tener que ver con lo femenino, lo sexualizado, ¿no? Lo débil, en términos de debilidad, ¿no?
en contraposición a una raza fuerte, vigorosa, masculina. Y perdón. Perdón, no, mi pregunta era si ese discurso no era igual médico, porque, digamos, ahí en el texto este de las novelas numáticas, que es en el libro este, ahí hablan de precisamente ciencia del cuerpo, y me parece que, mi pregunta era esa, que era una duda que me estaba carcomiendo, ¿no equivaldría a un discurso médico de la época hacer esa lista de neuróticos y todo eso? Sí, yo lo que digo es que sí, totalmente, es parte de un ideario de época científico, entre comillas. De hecho, digo, es la definición de neurosis de ese momento. Yo lo que digo es que el otro repertorio aparece cuando se dice, por ejemplo, por eso ellas, las multitudes, son impresionables y veleidosas como las mujeres apasionadas, puro inconsciente, fogosas pero llenas de luz fugaz. Digo, ahí aparece, digamos, el modo en que se carga la idea científica excede al discurso científico. En ese sentido, digo, por otro lado, es típico del discurso médico de ese momento, no es que Ramos Mejía sea una excepción en este sentido, ¿no? Y eso es lo que yo lo marco porque me parece que ahí es algo que conecta muy fuerte a Ramos Mejía, si bien no se piensa como un texto literario, con la literatura de la época. Por eso a mí me interesa marcar eso, ¿no? Especialmente. Porque esto es lo que va a parecer exasperado, absolutamente llevado al extremo en el caso de Sicardi. Estas mismas ideas, pero expandidas, ¿no? Expandidas, ampliadas, abiertas, ¿no? De hecho, se ve claramente, por ejemplo, el personaje de Goga. Digamos, esta idea de Ramos Mejía, de las muchedumbres como impresionables, ¿no? En el caso de Sicardi se transforma en Goga desnuda, con un seno expuesto, levantada por los obreros, gritando, ¿no? Seguida por otras obreras locas y gritonas, ¿no? En ese sentido hablo de la exasperación de este imaginario, en el caso de Sicardi. Y también me interesa marcar, digamos, la cuestión de la neurosis asociada a la multitud, porque eso, digamos, ese rasgo que marca Ramos Mejía es un rasgo que lo diferencia de Le Bon, y él mismo lo dice, ¿no? Que él discute con Le Bon. Y él dice, bueno, las multitudes en realidad no es como dice Le Bon, que es el Señor todo el mundo, digamos. Le Bon las enmarca dentro de justamente el hombre gris sería, ¿no? El hombre, la multitud. Ninguno se diferencia con nadie, ¿no? Y a Ramos Mejía le interesa al revés, marcar algo especialmente sensible, ¿no? Especialmente neurótico, podríamos decir, en la multitud, en la figura de la multitud, porque es lo que le interesa, en el fondo, vamos a descubrir a lo largo del libro, es trabajar la idea de multitud en relación con la idea de barbarie. Digamos. Cuando él está pensando en las multitudes argentinas, está pensando en la barbarie. Digamos. Entonces, por eso también le interesa que aparezca la idea de neurosis, ¿no? Esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En el capítulo 6 de Facundo, que como decíamos, puede ser pensado como una relectura en clave positivista de Facundo. Tengo que cortar, porque si no, no vamos a llegar ni a ver un poquito de Sicardi. En relación con esto, digamos, de hecho, bueno, lo que va a decir, ¿no? En este capítulo Ramos Mejía es que las multitudes, esas multitudes argentinas de la época rosista, son las multitudes bárbaras, ¿no? Las montoneras, que se reconvierten en las montoneras por la aparición de un hombre excepcional. ¿Quién? El caudillo, ¿no? Y lo que me interesa, en realidad, marcar de esta, ¿no? Él habla de la comunidad del hambre, ¿no? Dice que son las multitudes argentinas en la época del rosismo. En relación con esto, quiero marcar dos cosas en relación con, para mí, por lo menos como contrapuntos del Facundo, que me parecen interesantes para que ustedes vean después cómo funciona en el texto. Por un lado, la idea de que justamente porque no se piensa como parte, ¿no? Porque, digamos, no, vamos a reformular. Justamente
por un lado, la idea de que la barbarie y la civilización aparecen como dos mundos absolutamente disociados, en el caso de las multitudes argentinas, ¿no? Y tampoco van a aparecer personajes en estas multitudes. La multitud es la multitud y el caudillo, ¿no? Es decir, que lo que no aparece en el caso de Ramos Mejía, y que a mí me parece interesante eso, si quieren hacer el contrapunto con Sarmiento, son las biografías de pasaje. No hay nada, no hay ningún elemento en ese texto, o por lo menos a priori, que permita desestabilizar la antinomia civilización y barbarie, como el caso de Facundo, ¿no? Se recuerdan las biografías de pasaje, esos personajes siempre cruzados entre la civilización y la barbarie, donde Sarmiento dice que se le va la pluma, ¿no? Me dejé llevar, ahí aparecería como la pulsión literaria. Eso en Ramos Mejía no está, esto es lo que quiero marcar, ¿no? Digo, y pensando en esa idea de que Sarmiento en el fondo se piensa como un escritor, ¿no? Más allá de que escribe un ensayo, y en cambio Ramos Mejía no se piensa como un escritor de literatura, en este sentido lo quiero marcar, ¿no? De hecho, el otro, en Ramos Mejía, siempre va a estar sumamente extrañado, ¿no? De hecho, van a ver, por ejemplo, cuando hable de los vestidos, tengo un montón de citas, pero no las voy a saltear porque si no, no llegamos. En la que directamente no solo hay animalización, ¿no? Como un recurso propio de la construcción del otro, sino que hay directamente como extrañamiento incluso cuando se habla del vestido, ¿no? Entonces se visten con cabezas de burros, con, aparte del chiripá colorado, ¿no? Con bota de potro, cabezas de burros, llevan cuernos, llevan instrumentos, ¿no? Con cuernos que hacen que la tropa esté acompañada, la montonera está acompañada por una música, un ritmo monótono y bestial, ¿no? Es decir, que la construcción de la montonera no solo es ese exceso de vida del que habla Facundo, sino que es puro extrañamiento. Y en esa montonera, también, a diferencia de Sarmiento, o algo que está muy desdibujado en Sarmiento, algo que aparece central en Ramos Mejía es, y que apunta a la cuestión de la raza justamente, es los indígenas, ¿no? Él dice, la raza indígena es parte de ese colectivo, de esa multitud que acompaña a los caudillos, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me parece interesante, digo, para que ustedes después la vean más en detalle, tiene que ver con cuál es el cuerpo del caudillo que aparece en primer plano. Y en este sentido ya no va a ser Facundo el que aparezca como el cuerpo excepcional que lidera las multitudes, sino que va a ser Rosas. Y acá también es quizás el momento en el que Ramos Mejía ejercita más, ¿no?, su imaginación crítica, porque de hecho, ¿no?, habla de Rosas como un cuerpo hermoso y fascinante, ¿no? De hecho, digamos, también, como en el caso de Sarmiento, la cuestión de la mezcla de ser alguien de ciudad y de campo es central, ¿no?, para ser el líder de las masas, pero a diferencia de Sarmiento, en el que decíamos, ¿no?, el cuerpo de Rosas se transforma en cultura oficial, en el caso de Ramos Mejía, el cuerpo de Rosas aparece como un ser absolutamente excepcional y hermoso, ¿no? Fascinante en ese sentido. En un momento dice, ¿no? Y debió de ser un efecto realmente teatral en su imaginación llena de calor, la postura estatuaria del gran histrión, caballero en sus magníficos corceles de sangre indígena, y elegidos con hermenéutica impresionista, la cara ligeramente tostada, puesto que según una que llamaremos paradoja dermatológica, las pieles albas se queman difícilmente, los ojos claros, bellísimos, pero de una mirada penetrante e inquisidora, resaltando vivamente bajo la sombra suave de unas arcadas superciliares prominentes como las del Apolo de Belvedere. Rosas responde a los vivas del populacho sacándose el elástico con movimientos de circunspección teatral, dejando el mayor tiempo posible su cabeza de buena configuración romana, descubierta como para dar tiempo a que la muchedumbre y las mujeres le tributen toda la admiración que le creía merecer, ¿no? Ese es el cuerpo de Rosas. Entonces, yo pensaba, ¿no?, leyendo esto, acá está todo, ¿no? Todo, está la descripción del cuerpo de Facundo, ¿no?, con la mezcla entre ciencia y cultura, ¿no?, cuando dice, por ejemplo, que
tiene las arcadas superciliares prominentes como el Apolo del Belvedere, el Museo Belvedere, ¿no? Entonces ahí aparece también el salto con la ciencia, con la cultura, perdón. De nuevo, entonces es un cuerpo atravesado por la ciencia, por el arte, ya no oriental, sino griego. Rosas es un ideal griego, no oriental, como Facundo. La mirada, también potente, como en el caso de Facundo. La performance, alguien que va en su caballo, ¿no? Y se deja ver, se detiene, como dice Ramos Mejía, que, de nuevo, todo esto lo está imaginando, por eso digo que es un ejercicio de imaginación crítica. Él se imagina cómo Rosa se presentaba ante la multitud y la multitud lo admiraba, ¿no? Y aparece un nuevo elemento, que es en realidad, digamos, que está sugerido en Facundo, pero que acá está trabajado muy con atención, con mucha atención, que es la idea de la sugestión, ¿no? Quienes lo miran a Rosas son las mujeres, la muchedumbre y las mujeres, una vez más, ¿no? La muchedumbre es asociada por la sensibilidad extrema a lo femenino, a las mujeres, y esas mujeres y muchedumbres que lo admiran, se va a decir un poco después, ¿no? Son fascinadas por esa figura por efecto de la sugestión, ¿no? Y ahí aparece un término muy específico de la psicología social para definir la relación entre el caudillo y las masas, ¿no? Esta es una forma de, digo, me parece que ahí hay una forma interesante de actualizar todo el imaginario sarmientino en relación con Facundo, ¿no? Como Ramos Mejía lo hace y moderniza en relación con Rosas. Y por último, para cerrar el tema de Ramos Mejía, lo que va a aparecer en el último capítulo, en relación con el de las muchedumbres, ¿no? Las multitudes en los tiempos modernos, es la figura del inmigrante. Y de nuevo va a aparecer esta idea de que el inmigrante, ¿no? Como esas multitudes de la época rosista, llega, digamos, es alguien que no tiene, es como si no tuviese entidad en sí mismo, ¿no? No hay individualidad en estas figuras por sí solas, ¿no? Solo existen en tanto multitud. Entonces dice, por ejemplo, en relación con el inmigrante ultramarino, ¿no? El inmigrante que viene de Europa. Dice, llega amorfo y protoplasmático a estas playas y acepta con profética mansedumbre todas las formas que le imprime la necesidad y la legítima ambición. Como son tantos, todo lo inundan. Y esto es lo que me interesa. Este es el peligro, ¿no? Dice, en sí mismos no son un peligro cuando se juntan y todo lo inundan. Los teatros de segundo y tercer orden, los paseos que son gratis, las iglesias porque son devotos y mansamente creyentes, las calles, las plazas, los asilos, los hospitales, los circos, los mercados, ¿no? Justamente, esta idea es la que va a retomar, entre otras, Sicardi para pensar en esa multitud, ¿no? Y otra idea también que aparece en Ramos Mejía, que a él le interesa también trabajar, que es la idea de que el inmigrante es una larva, ¿no? Como no solo remite a lo animalesco, a lo animal, sino que la idea de la larva es algo que está en potencia, porque justamente lo que dice es, bueno, todas estas multitudes que son, en un momento dice los craniotas, no saben, el repertorio que usa Ramos Mejía para definir tanto a los inmigrantes como a los indígenas, digo, hay diferentes sujetos y todos son pensados por él en términos, me sale denigrantes, pero digamos, sí, ¿no? Peyorativos, ahí está. En términos peyorativos, el estado larval le interesa justamente porque es algo que se puede desarrollar, ¿no? Y él, en ese sentido, por eso decía lo del principio, apuesta en algún punto a la intervención de líderes positivos para que se consolide una raza argentina, no sé, educada, racional, inteligente, etcétera, 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 ¿no? Lo que se oponga a esta idea de la multitud como
maleable y descerebrada, ¿no? Dice, por ejemplo, el inmigrante es un buey, como el padre de Genaro, ¿no? Un miope en la agudeza psíquica, de torpe y obtuso oído en todo lo que se refiere a la espontánea y fácil adquisición de imágenes por la vía del gran sentido cerebral. Todos los inmigrantes, ¿no? Esta es la caracterización que hace Ramos Mejía de todos los inmigrantes que llegan a la Argentina. Entonces, por eso les decía, ¿no? Ahí está el vaivén, ¿no? De eso que se piensa como ciencia en ese momento, y de Spencer diciendo, bueno, todo lo que sea comprobable, objetivamente experimentable, y lo que vemos después en la práctica como, ¿no?, discurso social, que está lleno de eso, determinaciones arbitrarias, estereotipos, etcétera, etcétera. Estas tres ideas, ¿no? Lo larval, la idea de la contaminación, ¿no? De las masas que lo inundan todo, las multitudes que lo inundan todo, y la idea de la raza argentina como algo que se postula hacia el futuro, son tres ideas que van a estar muy presentes en Hacia la justicia, de Sicardi, por eso lo mencionaba, ¿no? Y de hecho, podríamos decir, digamos, parte de uno de los rasgos característicos del último libro, del libro extraño, es justamente eso, que aparece la posibilidad de transformación en esa larga cadena de familias, ¿no?, que se entrecruzan entre sí y solo producen degeneración, ¿no? Y todas las novelas anteriores de Sicardi, que tienen, digamos, se centran sobre la historia en torno a la historia de varias familias que se van entrelazando, ¿no? Y de esas uniones siempre surgen sujetos degenerados, digamos, sujetos que son peores que su predecesor, ¿no? Entonces, Hacia la justicia, ya lo ven en el prólogo, que dice, bueno, digamos, hay que apostar al futuro, trata de encontrar una solución a ese determinismo darwinista, a esta idea de degeneración, de cómo la mezcla de estas familias solo, ¿no?, producen personajes más neuróticos, individuos más neuróticos y más enloquecidos. Ahí de nuevo, ¿no?, para mapear bien la novela está el texto de Nuceis, ¿no?, que por ejemplo una de las cosas que señala es que la gran diferencia de Sicardi en relación con las novelas naturalistas como Cambaceres, ¿no?, de los 80, Cambaceres, Argerich, incluso del esquema soliano, ¿no?, de las tramas solianas, es que Sicardi va a tener una intención absolutamente totalizadora cuando piensa la saga, ¿no? Y esa voluntad de contar en esas familias que se van entrecruzando, que eso sí es muy de Solá, ¿no? Dar cuenta de todos los estratos sociales de la Argentina de ese momento, se plasma en algo que sí es diferente a las novelas de Solá y las novelas argentinas, que es contar diferentes planos narrativos. Entonces, en cada novela aparece la narración individual, digamos, de los personajes individuales, la narración de las familias y la narración de lo que llama Nuceils la raza nacional, ¿no? Esos tres niveles. Entonces, ya no se va a estar contando el recorrido de un personaje que encarna todo lo demás, como en el caso de En la sangre, por ejemplo, o de Inocentes o culpables, sino que todo el tiempo se está contando la multitud, cómo se mueven las multitudes. Y eso en Hacia la justicia aparece todo el tiempo, ¿no? Los personajes siempre están inmersos en un todo que tiene que ver con estas multitudes desplazadas que, en primer lugar, inundan la ciudad con la inundación, y después se quedan en esa periferia y que reaparecen como conflicto a partir de los conflictos laborales, ¿no? Los conflictos justamente de la crisis económica. De cada una, digamos, de estas multitudes, ¿no?, esta multitud, a su vez se puede pensar, se va dividiendo en función de los líderes que van surgiendo, ¿no? Cada líder representa una postura diferente en relación con qué hacer con esa multitud. Está el líder anarquista, que es Germán,
el anarquista delincuente, como caracterizó, digamos, como trabajó Pablo en el teórico. Está el líder católico, que es Ricardo, y está el líder socialista, que es Elvio, ¿no? El socialista reformista, ¿no? El líder Elvio, que es el líder reformista, es claramente el que apuesta a Sicardi, ¿no? En el mensaje de la novela, ¿no? Hay que tener estos líderes que conduzcan a las masas por el camino de la reforma, para evitar esto, la bomba anarquista, la gangrena anarquista. Y también para evitar, digo, son positivistas laicos, ¿no? Para evitar el fanatismo religioso, que ese es el otro peligro que acecha a las multitudes que no tienen voluntad propia, no saben pensar, ¿no? Esta es parte de lo que está funcionando en el imaginario de Sicardi. Entonces, me parece que parte de lo que vamos a ver en la historia de estas familias y estos personajes, me parece que, digamos, se pueden pensar dos cuestiones generales en relación con la novela, ¿no? Y en relación con Sicardi, digamos, con lo que se propone Sicardi, ¿no? Por un lado, pensar que es un texto que cristaliza una serie de imágenes vinculadas con el miserabilismo y la denuncia social, ¿no? Que van a, digamos, justamente, que van a ser parte de ese imaginario de época, ¿no? Por ejemplo, el anarquista delincuente es uno de esos exponentes, ¿no? Es algo que trabaja Sicardi, digamos, que alimenta, que toma Sicardi del imaginario de la época y que al mismo tiempo lo alimenta, así funciona, ¿no? En relación con el clima de época. Pero también van a aparecer otras imágenes que a mí me parecen también interesantes para pensar, que es, por ejemplo, la idea de que los hombres ricos abusan de las mujeres jóvenes. Digamos, como todas las referencias a encuentros sexuales, o la gran mayoría de la novela, tienen que ver con un abuso, con una violación. Y esa violación tiene que ver con los hombres ricos y las mujeres pobres. O con violaciones intrafamiliares, ¿no? Con padres que violan a sus hijas. Entonces, ahí también hay una denuncia que se hace, que es, digamos, eso es algo que también marcaba Alejandra en relación con Inocentes o Culpables, ¿no? Cómo en estos discursos que son para nosotros hoy en día tan estereotipados y racistas, aparecen otras zonas que dialogan, digamos, que dialogan distinto o nos resuenan distinto para nuestro ideario, ¿no? De la época. Otra cosa que aparece muy fuerte en la novela es la necesidad de reglamentar el trabajo obrero, ¿no? Por eso lo marcaba al principio como una cuestión central en esta época. La necesidad de que haya un horario de trabajo, días de descanso, que es la agenda en ese momento de reclamos obreros de la época, ¿no? Y que de hecho se va a ir plasmando en leyes, ¿no? Durante toda la primera década del siglo XX, o sea, parte de lo que se termina plasmando en leyes en ese momento, ¿no? Por un lado apunta a la xenofobia, ¿no? Las leyes inmigrantes, las leyes de expulsión de extranjeros, y por otro lado apuntan a la reglamentación, la necesidad de reglamentar el trabajo, ¿no? Obrero y sobre todo el trabajo de las mujeres y los niños, que es una preocupación central, porque es la idea de que justamente la pobreza hace que no haya ciudadanos fuertes para que trabajen para la patria, ¿no? Para trabajar en pos de la patria. Esto es parte del ideario que está sosteniendo este argumento. Y por otro lado, entonces, nuevas ideas, nuevas escenas, si se quiere, nuevos problemas que aparecen en esta novela. Y por otro lado, me parece que lo que aparece muy fuerte en Sicardi, que es algo que dijo Pablo en el teórico, que mencionó Pablo en el teórico, está vinculado con nuevas posibilidades del decir, ¿no? Correr, digamos, toda esta idea de denunciar los males sociales, dar cuenta de esto,
lo descarnado, clavar el escalpelo, como decía Cambaceres, le recomendaba Cambaceres a Canet, amplía las posibilidades del decir en la literatura, ¿no? Entonces, eso que emergía como algo, como un chispazo en el matadero, es algo que empieza a transformarse en una posibilidad, ¿no? En una estética en sí misma, gracias al naturalismo. Esto es lo que quiero decir. Y que en el caso de Sicardi se da de manera exasperada y desbordada. Hay algo que ya excede, si se quiere, la novela naturalista. Como dice Pablo, ¿no? Casi no hay trama hacia la justicia. Es como son grandes bloques. Si ustedes ven la página completa de la novela, a mí, de hecho, me resulta muy difícil de leer. Siempre me resultó muy difícil de leer Sicardi. Porque son unos bloques así de enumeración, enumeración, descripción, descripción, descripción. Es como casi se narra en un tiempo casi detenido, ¿no? Suceden pocas cosas y después todo lo demás es describir a estas multitudes, ¿no? De una forma exasperada, desde el cuerpo, desde las miasmas, desde la enfermedad, desde el objeto. Entonces, para cerrar, porque ya me quedé sin tiempo, me parece que parte de las operaciones que podemos pensar que suceden, que se producen hacia la justicia, alrededor de cómo narrar a las multitudes, que es un poco la pregunta que rondó a lo largo de la clase, lo que fuimos viendo de Ramos Mejía y de Sicardi, tiene que ver, por un lado, con esto, ¿no? Encontrar, identificar ciertos personajes que siempre vienen unidos a determinadas multitudes o a determinados sectores de la multitud, ¿no? La idea del líder o del mener, ¿no? Y por otro lado, trabajar la multitud siempre como seres anónimos. Entonces, van a ver que, por ejemplo, siempre son voces anónimas, no tienen nombres. No tienen nombres los personajes, los individuos que están en la multitud, ¿no? Son cuerpos que se mueven, que se chocan, que se detienen, que se agreden mutuamente, porque hay mucha violencia en el texto. Pero no son cuerpos que funcionan de manera individualizada, ¿no? Construyendo personajes en la multitud, ¿no? Los personajes individualizados justamente son estos líderes, los meners. Y por otro lado, las voces también siempre van a ser anónimas. Van a ver que las voces de la multitud siempre aparecen como coros de cosas que se dicen, de gritos que se dicen en voz alta, y que siempre aparecen como de manera unívoca y al mismo tiempo maleable. Por la intervención de alguno de sus líderes, cambian rápidamente de opinión. Este es como parte también de las estrategias narrativas para contar esa multitud. La única que va a individualizar, yo diría, después cuando lo lean me cuentan qué les parece lo que estoy diciendo, la única que va a individualizar vidas en esos discursos y en relación con las multitudes va a ser Goga. Que Goga es la que dice, mirá tal lo que le pasó, mirá tal lo que le pasó, mirá tal lo que le pasó, ¿no? Que es una de las escenas centrales de Goga en el capítulo de Elvio, centrado en Elvio. Y dejo ahí porque ya estoy en -5, pero bueno, para la semana que viene vamos a usar a Goga, el personaje de Goga, que es justamente el personaje femenino, que es como la transgresión de la transgresión de la transgresión, y es donde podríamos decir, la prosa de Sicardi se exaspera, el más sexualizado, el más enloquecido, lo vamos a dejar para justamente pensar ese personaje en diálogo con las escritoras de la semana que viene. Así que si pueden, lean esos dos capítulos de Sicardi, Elvio y Goga, que es donde aparece el personaje de Goga bien centralmente, y traten de pensarlo en relación con Eflain y sobre todo con Storni. Así que, como para cerrar ahí la cursada. Así que bueno, yo me voy a corregir monografías.
que todavía no vi una. Nada, alguna consulta, tenemos 5 minutos, alguna consulta, comentario. Ahí les estoy pasando por el grupo de WhatsApp el documento en Word y en PDF, pero cuando María pase la clase también hago un responder a todos y lo mandan por ahí también. Genial. Así lo tienen. Buenísimo, Paula. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chau, chau. Ay, bueno, tengo acá. Estaba viendo el chat, por eso. Chau, chau. Chao.